Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Jorge Huerta. Estoy bien, estoy bien. 2-3, pero más 3 que 2. ¿Qué cuentas? Que aquí acercamientos, episodio 4. Episodio 4, bienvenidos todos también. Pues nada, yo estoy todo bien. Yo sí estoy un 4 o 5. Ah, bueno, más. Eso está en otra escala, se mide diferente. Pero lo que sí estuvo así de 4 o 5 Ujú. fue al parecer el episodio de la semana pasada. Muy buenos comentarios por parte de la gente o de la gente que no lo comentó personalmente. Sí. Y pues qué padre, creo que estamos cruzando esa brecha y conectando, algo que no hemos hecho en años de trabajar en nuestros proyectos. Estoy de acuerdo. Y no sé si porque es una película de comedia, siento que más gente está escuchando este capítulo que el anterior, que fue el de Shutter Island. No sé si les da miedo o no la vieron o qué onda, pero me da gusto que haya cierto amor por 500 días con ella. Amor y odio, ¿no? Y saber que hay mucha gente que, al igual que nosotros, o sea, es una película que nos marcó y que se mantiene en pues nuestra memoria cinematográfica. Y quiero como tomar este momento para resaltar que no pasa nada si no has visto una película, como que de repente hay una cultura de, ay, ¿cómo no has visto tal película? Estás menso, o yo qué sé, Ujú. y hay tanto cine que estamos destinados a que se nos pasen buenas obras. La vida no alcanza para la cantidad de grandes películas o no tan grandes películas que se Ujú. han hecho. Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, creo que siempre nos vamos a llevar la sorpresa, no solo de que no hayan visto las películas de las que hablamos, sino de que nos digan, ah, nunca han visto esta pequeña joya. Ujú. Y nosotros digamos, oh, rayos, nos atrapó, nos exhibió enfrente de toda nuestra audiencia y amigos. Y eso me sirve de segue para hablar de la película de esta semana, que es una joya que yo disfruté un montón y que al parecer pues no tuvo mucho ruido aquí en México por lo menos, y que sé que tú no habías visto, así que platícame qué tal te pareció Booksmart del 2019. Así es, Booksmart. Creo que se estrenó aquí en diciembre, porque creo que cuando vine para las vacaciones de invierno, Ujú, muchas veces estaba en las salas ujú. y me decidí por ver The Lighthouse y no esa. Pues por otras cuestiones. Me interesaba más en ese momento ver la otra película. Y sabía de la película, o sea, en el sentido de que sé que hizo ruido. Es de A24, ¿sí, Jorge? ¿Estoy bien? Annapurna. Annapurna, es una de esas dos, estoy totalmente seguro. Aquí lo estoy viendo desde Annapurna Pictures y Gloria Sánchez Ah, Productions. muy bien. Sabía que había hecho ruido también como con la crítica y había sido como denominada la comedia del adolescente del año de la memoria reciente. Claro. Entonces, pues fue una recomendación tuya que no sabía qué me iba a llevar. Más o menos había escuchado las comparaciones con su película hermana. Ujú. Hermano, lo menciono porque hay demasiadas conexiones en las dos películas. Ujú. Pero fue una experiencia muy placentera, me divertí mucho, pero también tenía bastante que no me sentía tan desconectado de lo que veía en pantalla, al menos en un nivel superficial. Eventualmente cuando se vuelve acerca de la relación de los personajes ya empaticé, ya me movió y lo que sea, pero sí a primer glance dije, ay, ¿en qué horribles tiempos vivimos? Sí, ya no sé en dónde caemos nosotros porque la gente que nacimos en los 95, por ahí estamos como en medio de generaciones. Obviamente hay cine que retrata ese periodo. Yo creo que ya se va un poquito a las generaciones más dos mileras, la gente que se está graduando de la prepa, y estoy de acuerdo en que es una forma de ver el mundo un tanto diferente. Incluso bastante diferente a cómo se plantea en su película hermana que mencionabas, Superbad. Sí. No sé cuántos años se llevan de diferencia, pero incluso en la forma en que hacen ciertos chistes es distinta. Sí, creo que ese puente del que, bueno, comenzamos a hablar, demos un poco de contexto. Ujú. Booksmart, La Noche de las Nerds, le pusieron en México porque traducciones. Salió el año pasado, 2019, dirigida por Olivia Wilde, la actriz Olivia Wilde, Ujú. esposa de Jason Sudeikis.
este comediante de Saturday Night Live, que también tiene su cameo en la película y es muy gracioso. Escrita por 4 escritoras. Me pregunto cómo habrá salido eso. Pero bueno, también tengo una teoría acerca de eso, pero ahorita llegamos. Ok. Emily Hall... Ay, los... Ahí va, amigos, lo de cada semana. Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel y Katie Silverman. Ajá. Oye, digo, está padre ver pues tanto female presence en el lado creativo, ¿eh? Creo que nunca me ha tocado ver una dirigida por una mujer y escrita por otras 4 mujeres. We're catching on the times. Creo que fue parte de la motivación de elegir esta película, porque sabía que la había dirigido Olivia Wilde y me gustó mucho su estilo de dirección. Dije, ya hablamos de 3 hombres, vamos hablando de una película de una mujer. Y protagonizada por 2 mujeres muy fuertes. 2 newcomers, las llamaría yo, bueno, al menos para mí. Caitlin Dever y Benny Feilstein, que aparentemente es la hermana de Jonah Hill. No sé si se cambió el apellido. O Jonah Hill no se llama Jonah Hill y se llama Jonah Feilstein. Pero bueno, ya algún día lo descubriremos. Pero, o sea, es indudable que es su hermana, güey. Están igualitos. La verdad no lo he buscado, pero estoy de acuerdo en que son 2 caras relativamente nuevas y que dejan un muy buen sabor de boca. Creo que tiene una química muy, muy buena en la película. Sí, creo que sí son estrellas in the making. Sí. La verdad. Ellas sostienen la película con una gracia, una química y una amistad que se antoja. Hasta dan como envidia. Estoy de acuerdo. Pues vamos arrancando con un pequeño resumen, ¿te parece? Como cada semana. Sí, claro que sí. Amy y Molly, estudiantes de último año de la prepa, han sido mejores amigas desde la infancia, pero sus compañeros las consideran pretenciosas y sin personalidad. En la víspera de su graduación, Molly se enfrenta a unos compañeros de clase hablando mal de ella en el baño y su realidad se desploma cuando revelan que a pesar de haber vivido de fiesta los últimos años, ellos también entraron a prestigiosas universidades y reclutamientos laborales. Molly le dice a Amy que deberían haber disfrutado más su tiempo y propone que vayan a una fiesta de graduación organizada por su compañero Nick y acepta a regañadientes, dado que su interés romántico Ryan también va a ir. El plan se va complicando porque no conocen la ubicación de la fiesta, lo que las lleva a una serie de aventuras en las que se permiten conocer más de cerca a los que fueron sus compañeros de clase y a ellas mismas. Gran resumen, Jorge. Gracias. Es muy difícil hablar de esta película y no compararla. Es un poco injusto, de alguna manera. Pero de verdad es muy muy parecida a Superbad, que por cierto salió en 2017. 2007, perdón. Sí, dije tan poquito. Superbad salió en 2007. Y las similitudes, el arco de los personajes es súper parecido, las resoluciones, el humor cambia bastante, el acercamiento, una vez más, logré hacer esa referencia con clase en este programa. Pero bueno, es un poco injusto que todo el tiempo que se disfruta la película uno esté reconstruyendo otra. Y esto no necesariamente es algo negativo, porque creo que la película, sin embargo, tal vez no es original, pero es auténtica. Y para mí yo valoro más algo auténtico que algo original, porque no creo en la originalidad como tal. Y creo que se vale hacer un retratamiento de una fórmula o una dinámica que se prueba exitosa. Creo que la película tiene suficiente identidad propia como para poder sostenerse por sí sola. Sí. Y en ocasiones creo que la lleva un poco de más. Hay secuencias con las que yo tengo problemas y ciertas cosas, pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿Tú qué tal? Estoy de acuerdo, sí hay mucho parecido, pero creo que resalto eso que dices, que no hay originalidad, porque películas de este género coming of age hay un montón, y películas situadas en la prepa estadounidense también son incontables, y creo que esta película logra hacerse notar poniendo una historia que tradicionalmente ha sido de hombres y la sitúa con personajes femeninos, no por decir que con eso ya se le dé un pase a todo, pero la historia se transforma gracias a este hecho y se enriquece de estas nuevas perspectivas. Yo disfruto mucho de las películas que logran mostrar una relación buena y afectiva entre 2 amigos. Es mucho más divertido a veces para mí
que incluso una relación amorosa de pareja. Creo que poder ver cómo dos personas se llevan tan bien y son amigas, y esta película lo lleva bastante bien. Aquí hay dos cosas de las cuales yo quiero hablar. Y Ujú, totalmente de acuerdo con lo de los amigos. Creo que es una dimensión humana que tal vez no se retrata tanto en el arte. O sea, creo que las ujú. relaciones románticas y familiares tienden a tener como abarcar la gran parte de las obras y de alguna manera sí son un poco más, no quiero decir importantes, pero recurrentes como en el desarrollo de, o sea, del humano y bla, 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 y de lo que sea, y del desarrollo del yo. Pero la amistad es igual de compleja, yo creo que incluso más placentera, mucho más cómoda y ofrece cierto tipo de dinámicas que se complementan el uno al otro. Entonces es muy padre observar cómo se construyen a través como de ese banter. Ujú. Entonces en ese sentido la película creo que es muy muy exitosa y opta por proyectar lo que es una amistad muy bonita, muy entrañable, que tiene también sus necesidades, como lo mencionamos la vez pasada, todo el tiempo nos estamos usando entre personas, pero eso no tiene necesariamente algo de malo. Sí, Entonces eso está increíble en la película y creo que ese es su mayor plus y es lo que más brilla y también por las interpretaciones, ¿no? sí. De Caitlyn y Vinny. Y creo que esas necesidades, perdón, son lo que enriquece el crecimiento de ambos personajes, y cuando sabes que se llevan tan bien, el hecho de que haya conflicto te duele todavía más. Sí, Como que sientes todavía más cada peso en la relación porque sabes cuánto vale para ellas. claro. ¿Cuántos se complementan y cuántos se necesitan? Sí. Y también lo que mencionabas como de múltiples perspectivas que la película proyecta, porque esta es una película muy woke y creo que es ad hoc a los tiempos que Ujú, vivimos, al tipo de adolescencia que tal vez ahora se proyecta. O sea, creo que es similar a lo que hace Superbad en 2007. Trabaja con los mismos tipos de arquetipos, pero algo que tal vez no me había sido tan evidente es cómo esos arquetipos han cambiado tanto en estos 10 años, o sí, más o menos 15 años, lo que sea. Es algo que también se comentó en 21 Jump Street. ujú. A ver si la has visto esta escena cuando van a la escuela y que el Channing Tatum está haciendo super bully con Jonah Hill y es como, hey, ¿qué te pasa? Eso ya no es cool. Creo que nunca se me había hecho tan evidente que ya llegamos a esa transición y de que ya como la construcción de cultura, de lo woke y de lo incluyente, pues sí se apoderó un poco como de, pues de las nuevas generaciones. Pero este es un extremo y de alguna manera se siente fiel al material, o sea, al tipo de tono por el que están yendo a la comedia. Y esta es una escuela muy, muy privilegiada porque no tiene los problemas que otras dramas adolescentes de la era como 13 Reasons Why tienen, ¿ubican? Es Ujú. un poco extraño porque son películas o contenido contemporáneo que hablan de una misma generación pero con dos matices súper diferentes, el lado más negativo y el lado más positivo. Y yo diría que no solo negativo, dramático. 13 Reasons Why se toma como todo demasiado en serio, al punto en el que deja de ser verosímil, Ujú. porque como que todo es tan intenso que dices, ¿cómo aguantaría una persona tanta tragedia, no? Y aquí al contrario, como que están hablando de estos temas tan relevantes, pero desde un punto de vista tan ligero que no te cansa. Incluso creo que hay un juego de eso woke. Hay quienes juegan a pretender ser woke y pues son llamados la atención en el guión. Ujú. Así que hay como en dos niveles. Los que sí piensan algo y los que tienen que decirles que lo que están queriendo hacer es como PC culture y todo esto Sí. que hablabas. Y tanto en la película, así como mencionaste ahorita lo importante que es la ser verosímil, la verisimilitud. Ujú, La película lo es, o sea, creo que todo es muy ad hoc y acorde a su material, al tono y a las interpretaciones y incluso al estilo. ujú. El estilo es flashy, es auténtico, a veces muy noventero. O sea, de verdad creo que captura muy bien la era y la adolescencia que están proyectando. Entonces, todo eso es un plus para la película. También me da cringe, también tengo que mencionar eso. Me dan mucho cringe muchos de los nuevos arquetipos. Ujú. Los theater boys, puta. Ah, claro. Ah, y hemos hablado de esto, que es algo que ocurre como en las escuelas o academias creativas, que siempre está en ese grupo, que lo siento si son theater people, son muy annoying, pero permite como dinámicas y observaciones, pues, divertidas e interesantes.
Y yo creo que la película reconoce ese sentimiento annoying que tienen los personajes. Intencionalmente los lleva a un 11, ¿no? Como que todos son muy extra. Sí. Pero es el punto, es que te rías de esa actitud sin necesariamente estarte burlando de ellos. Hay definitivamente una caricaturización de todos los personajes, incluso nuestros protagonistas, que yo festejo mucho porque son personajes inteligentes y no se suele considerar a personajes inteligentes como protagonistas. Siento que en el símil Superbad, pues son unos mecazos, ¿no? Son muy, muy tontos los tres. Ajá. Pero por eso son entrañables. Sí, pero en este caso ellas no son igual de tontas, más bien son como inadaptadas, pero por su propia aspiración en la vida. Y Ujú. es un pequeño giro que cambia las dinámicas. Un pequeño giro que, como lo dijiste ahorita, no se burla de nada. Creo que es muy respetuosa en el portrayal de cada uno de los Ujú, personajes, desde el Rich Kid, los jocks. Y la realidad es que son nuevas dinámicas de adolescencia que de cierta manera son mejores, ¿no? O sea, promueven ujú. mejores cosas que lo que veíamos hace 10 años, 20. O sea, si te quieres ir más atrás, todavía peor. Entonces, está muy padre y de alguna manera los personajes yo no sé si son inadaptadas, ¿eh? Creo que solo son quirkies. Porque, o sea, esta Molly es la presidenta como del consejo, o sea, es tetísima. Está enfocada, tiene una misión, su personaje es cuadrado, medio anal, medio freudeoso, bla, bla, bla. Pero pues ella tiene un rol súper importante y las dos personajes son de alguna manera dorkymente muy seguras. O sea, y creo Ujú. que no se ven como en un mismatch con el resto como de su generación. O sea, simplemente sus goals las mantuvieron aparte y eso mismo les construyó identidad. O sea, en ese Sí. sentido creo que las cuatro escritoras, o sea, quien haya tenido más presencia, no lo sé, logran entender como de dónde viene cada personaje y al ser tan cuidadosas como con entender cómo es su dinámica y de dónde viene, pues la película fluye con mucha gracia. O sea, no... Porque esto creo que ejecutado mal y con un mal cast pudo haber sido una woke, annoying picture. Sí. Y no lo es. Y no lo es. Y creo que porque estos temas como contemporáneos y problemas sociales de los que hablas no son el centro de la película. El centro de la película siempre se mantienen los personajes y en qué están sintiendo y qué están queriendo. Y creo que es muy exitosa la película. Me gusta mucho cuando una película puede decirte qué es lo que quiere un personaje claramente y ponerle trabas a cómo lo va a conseguir. Y en todos los niveles logra hacerlo muy bien esta película. Te dicen no solo cómo se quieren una a la otra y el hecho de siquiera sugerir que se van a separar les va a causar problemas, sino desde lo más de trama. Queremos llegar a una fiesta, queremos llegar a esa fiesta por tal y cual cosa y no estamos pudiendo por tal, tal, tal. Y ese es un guión muy divertido para mí. Sí, Cuando lo hace creativamente, obviamente. sí, o sea, toda la odisea de querer llegar a la fiesta y que no lo logran es muy gracioso. Y te permite Ujú. explorar la dinámica en cuestiones de crisis, de paz, de descubrimiento. O sea, desde que están en el bote, cuando están en el Uber, cuando están viendo... es que mi mamá está al lado, porno. Y todo eso, pues, te muestra las viñetas de la relación y, pues, conocer a los personajes así es la mejor forma de desarrollar un guión y desarrollar a tus personajes principales. Sí. Algo que quería mencionar, el arco de Molly, o sea, su revelación, su crisis, cuando se da cuenta que puede ser feliz y responsable al mismo tiempo, Ujú. se me hace un conflicto tan relatable, tan valioso, tan divertido, porque sí te hace decir, oh, claro. Digo, creo que, bueno, al menos hablo de mi parte, creo que siempre yo fui el niño responsable que se sabía divertir, Ujú. porque bien hecho padres. Pero puedo entender ese problema porque viene parte de un principio similar a lo que dices, mejor la cago ahorita para cuando me toque ser responsable y adulto, no cometer esos errores, ¿no? O sea, creo que entender la adolescencia como ese proceso donde se vale explorar, conocer errores, pero además encaminarte a un futuro favorable, pues me parece un gran ah, motivo y razón como del centro de la película.
Sí. Y de alguna manera muy extraño, o sea, digo, no le sacamos tantos años a los protagonistas, ellos han de tener 17, 18, tenemos 24, 25. Y me hizo sentir muy nostálgico acerca de la preparatoria, güey. Incluso de la universidad y tal vez de las veces que no me divertí, de las veces que no hice tal cosa. O sea, y creo que estas películas que siempre tienen que ver como con los encuentros o esta gran experiencia antes de salir, que son las películas como de despedidas de solteros, las películas como de las reuniones escolares, o sea, este tipo de grandes eventos que se sostienen como en la nostalgia de una era, pues crean una película, Booksmart, que te hace sentir muchas cosas todo el tiempo y que es por los méritos de la película y también pues de cómo tú como audiencia puedes conectar con ella. Sí. Me da gusto escucharte decir que te sentiste relacionado con ese sentimiento porque yo también lo sentí muy fuertemente. La primera vez que la vi, y en esta ocasión yo creo que todavía más, porque creo que yo también en muchos momentos, pues por cómo me educaron o por mi propia necesidad o lo que me presionaba en la escuela, creo que yo también me llegué a sentir como Amy. Normalmente solemos ver a las películas de fiesta y de adolescentes como una excusa para tomar y una excusa para ser reventón y todo, pero creo que cuando te niegas esas partes de la vida, te estás negando a otras partes de crecimiento que son muy importantes para el futuro. En el camino de la película, no solo exploran lo que es estar de fiesta, sino lo que es su sexualidad, lo que es convivir con otras personas diferentes a ti fuera de un ambiente académico, porque como que toda su vida había sido yo voy a ser la mejor en la escuela para trabajar en un futuro en un cargo político y se les olvidó vivir el momento en el que estaban viviendo. Ese elemento de la exploración, como de estos temas ya más trascendentes, como lo es Uh-huh. la sexualidad, mi lugar profesional, bla, 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 es el elemento más maduro de la película y es lo que más la separa de Superbad, Uh-huh. yo creo. Porque Superbad, o sea, parte de la premisa, como tú dijiste, que los personajes son unos mecazos. Y asume que la gran mayoría, y que sí es cierto, de los hombres antes de salir de la prepa son unos mecazos. Uh-huh. Y aunque yo creo que hay mucha humanidad y esa película, su mayor fuerte es como la inocencia y la estupidez de estos personajes y cómo su amistad los hace dependientes, los conecta y desde estos principios un poco más, pues, voy a decir salvajes, o sea, como primitivos, de, quiero tener sexo antes de graduarme, quiero besarme con tal chica, quiero ponerme súper borracho, que son dos objetivos bien diferentes, pero que esta autoconciencia permite que los acercamientos sean totalmente diferentes. Uh-huh. O sea, y por eso te estaba diciendo ayer que eso es una como gran double feature. Como para ver con amigos o incluso con tu novia de, o sea, esto habla un poco más de la perspectiva femenina de la nueva era y esto habla más de cómo yo me sentía un mecazo y era un mecazo. Y entiendo a estos personajes, pero de verdad, al final las dos películas llegan a lo mismo, ¿no? Como a la necesidad de crecer, de separarse y de entender de que las cosas nunca van a volver a ser igual una vez que, pues, se termina la adolescencia. Y creo que no es solo sobre que nunca van a ser iguales, sino las dos películas invitan a los personajes a recontextualizar todo lo que creían sobre ese periodo que se está terminando. Justo en el fin se dan cuenta de el valor que tuvo en sus vidas. Superbad, por un lado, pues los tres quieren en realidad acostarse con alguien y toda su motivación es ¿cómo le hago para convencer a una mujer que me haga caso? Básicamente. Y en el proceso se dan cuenta que tienen que respetar a la mujer un poco más. Principalmente con Jonah Hill y Emma Stone. Ese es su crecimiento de personaje. Y aunque hay algo similar en esta película Booksmart, no es tanto sobre que no respetaran a sus parejas, sino que no respetaban a nadie en absoluto. Hablan mal de la chica que se dice que pues hacía favores en el carro. Hablan mal de todos los tontazos que están de fiesta. Como que con cada uno de los personajes tiene una forma de decir, oye, tú no eras lo que yo pensaba. Creo que más notoriamente con este personaje rico, que todo mundo critica, incluso ellas, pero literal todos en la escuela lo tratan mal y están igual de perdidos todos que él.
todos están igual de necesitados de ser reconocidos por quienes son y no por la idea que tenemos como de estos arquetipos de escuela, ¿no? El jock no es solo el jock, la niña skater no es solo eso, todos son un poquito más profundos. Ahí es donde la película acierta, que, o sea, esta revelación para el mismo personaje de, no eras lo que pensaba, Uh-huh. que definitivamente es algo que pasa en los ambientes, sobre todo académicos. O sea, creemos que conocemos a la gente, a nuestros compañeros, tenemos una idea de quiénes son, pero no tenemos ni la menor idea de quién es cada quien. Entonces, creo que también esa revelación de la película, pues, como dije, la verdad promueve cosas padres. Es una película que a pesar de ser acerca de una amistad, también desentraña las relaciones sociales como académicas y dónde podemos fallar. Y eso está padre. O sea, es una muy linda reflexión. Quería aprovechar, hablar un poquito como de lo técnico. Uh-huh. Lo técnico, o tal vez un poco del approach, porque algo que al inicio también cuando la película o sea, cuando todavía me sentí un poco alejado, antes de como de agarrar ritmo, decía, ay, esto se nota que está súper improvisado. Siento que hay mucho ad-lib en muchas de las secuencias. No me molesta generalmente, o sea, creo que es algo que... Creo que el ad-lib es algo que funciona muy bien y siempre va a depender como de las habilidades de improvisación de los actores, de la química. Y creo que de alguna manera sí encuentra un buen timing cuando se usa. Pero hay veces en que se vuelve tan evidente que lo encuentro un poco... Pues me distrae, a mí me distrae. Porque creo que llega un punto que es difícil en la comedia, que es como, ok, ya el chiste ya se había acabado, ¿sabes? Uh-huh. Y que le agregas. Eso es como una pequeña nitpick. Y ni siquiera es una nitpick porque no le quita la película. O sea, si encuentras encantadores a todos los actores porque y la gran mayoría de cameos que hay, pues no hay ningún problema. Uh-huh. Pero sí está presente. Y como persona de guión, y creo que tú también eres una persona de guión, a veces dices, ay, pero es que no estamos olvidando la idea, el core. Sí, pues aprovecho que mencionas eso para invitarte a que nos expliques un poquito qué te refieres con adlib. Me comentaba un amigo que a veces utilizamos términos y digo yo a todo mundo en la descripción del podcast les pongo links a ciertas cosas que fueron relevantes dentro de la conversación por si quieren leer un poquito más, por si hay un concepto que no entendieron, por si mencionamos alguna película y quieren checarla. Explícanos antes de darte mi respuesta qué es adlib. No, claro que sí. Sí pasa. Una disculpa de antemano. A veces damos por hecho que todos estamos familiarizados con algunos términos. Y además lo decimos en inglés. Pero es que hay unos términos que no tienen traducción. Uh-huh. Entiéndanos. Pero bueno. Adlib es un recurso de interpretación que se da mucho en la comedia americana. Que es cuando un actor va más allá de las líneas del libreto. Que muchas veces se le otorga un cue, o sea, una señal de tienes que decir esto, pero y luego tienes tiempo como para improvisar, desenvolverte en la escena y empieza como un back and forth entre los actores y siguen diciendo cosas tratando de mantener como un timing y tono comédico. Uh-huh. Eso es un adlib. Básicamente, líneas improvisadas dentro de una escena en un guión. Y que ese estilo de cine se volvió más popular gracias a directores como Judd Apatow uh-huh. o como Seth Rogen, que sí tienen un core de qué quiere tratar la escena, pero le dan una libertad al actor que va un poquito más allá. Creo que en esta película nunca me molestó. Sí hay escenas que intencionalmente estiran el chiste casi para darte todavía más risa. Uno que me gusta mucho es cuando ellas están como haciendo cumplidos la una a la otra, que crees que se van a enojar porque tienen el mismo outfit, que es como un tropo dentro de las historias. Ese sí está gracioso. Y terminan haciéndose cumplidos, back and forth, y nunca se parece que va a haber un final. No sé, ese tipo de cosas me divirtieron mucho. Ese me gusta, pero por ejemplo, la secuencia de las muñecas, ahí uh-huh. fue donde yo siento que sí lo estiraron. A mí, esa es la secuencia de la película que digo, ¿y esto qué? O sea, uh-huh. sí está padre el recurso y pues tener como una secuencia de stop motion adentro de una película, o sea, es bold, es atrevido, pues está padre. ¿De qué otra manera explicas un mal viaje de una versión asiática de la ayahuasca, no? O sea, uh-huh. está padre la idea, pero a mí en ejecución se me hace que estiraron ahí demasiado y ahí se me hace que es donde el ad-lib no funciona. No me gusta cuando se están viendo en el espejo y diciendo que qué chida está
su cuerpo de muñecas de Barbie de porcelana. Yo creo que sí tiene sentido porque al final de cuentas están hablando sobre su apariencia física y cómo es motivo de conversación en la sociedad. O sea, sí tiene un trasfondo ahí temático, pero estoy de acuerdo que quizás fueron más indulgentes en esa escena porque pues era animación, así que podían alargarla. No tenían que grabar a las actrices per se, casi pudieron haberlo hecho en cabina, que es una forma en la que se graba hoy en día. Sé que Rick y Morty, una serie de animación muy famosa, de repente permite a los actores de voz decir lo que quieran y ya después vemos en animación cómo lo resolvemos. Quizás en esta película ocurrió algo parecido, no sé. Me hace sentido, o sea, sí me lo imagino así, siento que grabaron la escena y después lo animaron. Uh-huh. Ahorita que mencionas eso, ¿sí hay un trasfondo temático en esa secuencia? O sea, sí entiendo como la idea como de el body, no necesariamente body shaming, pero los dos personajes principales, tanto Molly como Amy, no es una belleza arquetípica, al menos de lo que estamos acostumbrados en el cine. Pero el hecho de hacerlo evidente es cuando yo digo, no tenías que hacerlo. O sea, sí, Molly es gordita, pero está bonita. Y Amy es súper cute y tiene una nariz graciosa. Y de alguna manera adorable, ¿no? O sea, para mí, ya cuando tienes que remarcar... Esa es de las escenas que me dan cringe, pero y que siento que es como un poquito de víctima de su era. Pero bueno. O sea, siento que en el contexto de la película funciona y también como en el empowerment de la película también. O sea... Y funciona porque más adelante en la historia, en el contexto de la escena, Amy más adelante va a pues tener una exploración con su cuerpo, así que tiene sentido que llamen atención a su cuerpo. Y como no están ni tan familiarizada con él, tienen todo este tema con el osito panda. Como está en encontrar una forma propia y a la hora de meter esa forma con otra persona, hay un conflicto. Con esta chava que está en el baño, pues sí quieren hacer algo las dos, pero ninguna de las dos está muy segura de cómo se hace, ¿no? Porque no lo han hecho. Y similar a lo que pasa en Superbad. O sea, ese grado de inocencia es lo que hace a las personajes más... Pues más relatable, más entretenidas, sí. más ganas de decir, yo te entiendo, yo estuve ahí, qué padre. O sea, creo que esto es una película que si yo tuviera como la edad de ellas y compartiera como estas idiosincrasias de su generación, diría, esta es la película de mi era, ¿no? Porque ayer hablábamos, bueno, por WhatsApp, de que a mí me sigue gustando más Superbad, pero creo que también porque es una era y es una edad que entendí con esos personajes, ¿no? Y es como... Sí. Similar a lo que hablábamos la semana pasada, como la misma cultura pop y lo que consumimos nos construye, nos da sentido y a veces te autodescubres a la par de lo que consumes y ves. Pues eso es lo más divertido del cine. Y también ya verlo como outsider, pues también está muy padre porque ahí es donde los otros elementos y recursos de la película también son bien valiosos. O sea, Superbad viene de esta... como rise del cine raunchy independiente, que empezó como el Virgen a los 40. Judd Apatow, ¿no? Que se le puede dar el crédito como de la cabeza creativa, como de ese grupo de películas que salieron con Seth Rogen, con Michael Cera, con Funny People también con Adam Sandler. Bueno, que es una era, y yo creo que fue como la última era de cuando la comedia era rentable en el box office. Y tenía un acercamiento mucho más libre. O sea, es raro hablar de comedias raunchies como free cinema, pero lo era, güey. O sea, era... Aquí hay una escena, graben y yo voy a grabar y lo voy a editar. O sea, de alguna manera tiene un principio muy independiente y muy artístico para algo que termina siendo muy vulgar, pero que a veces también decía como verdades muy valiosas, ¿no? De su era y de los personajes. Y ahora tenemos a Booksmart, que es sumamente estilizada y dinámica en su lenguaje cinematográfico. O sea, Olivia Wilde como directora y también ¿quién hizo la fotografía? ¿Habrá sido una chica? No, lamentablemente no. Bueno, hay pocas cinematógrafas. Fue Jason McCormick. Ok. Bueno, hicieron una dupla muy dinámica, muy ágil, con una visión súper clara, con estos guiños noventeros, que también es algo que ya había dicho, que esta generación como que tiene, como esa es su nostalgia. Sí. Entonces como que funciona muy bien, es muy dinámica, es muy rica y es una película que es muy atractiva de ver. Sí, yo creo que yo sí he llegado a criticar las películas de Judd Apatow o las que intentan imitar quizás su estilo porque terminan haciendo una comedia muy verbal
se olvidan un poquito de que hay una cámara y que es un recurso muy valioso dentro del cine, que así es como grabar a gente diciendo chistes, que puede ser muy divertido, pero está desperdiciando una parte muy importante que es pues la puesta en cámara y el montaje. Creo que esta película sí logra hacer cosas muy bonitas con su cámara, incluso la forma en la que corta ciertos momentos para efecto cómico es muy efectivo. De repente un corte A y ya estás en otra escena, a mí me daba risa. Ujú. Esta estética de la que hablabas, que me voy a atrever a decir que es un lente anamórfico por la forma en la que hacen los bokehs. No sé si incluso fue en celuloide porque se ve un cierto grano. Sí es una atención a la estética de la película mucho más elaborada que lo que se hacía en 2007. Sí, estoy de acuerdo y creo que das en el blanco cuando mencionas que las películas de Judd Apatow, incluso Adam McKay, que es el Ujú. recurrente colaborador de Will Ferrell y sus comedias, sí son películas que se sostienen demasiado en lo verbal y como tú dices, en ocasiones sí sacrifican pues todos los recursos que te da el lenguaje cinematográfico. Aquí, tú lo acabas de decir, hay muchas veces que el chiste es el corte y es algo bueno, que hemos hablado, por ejemplo, a mí me encantan los match cuts. Puedes decir tantas cosas con un corte, puedes matar un chiste, decir que el personaje está en el mismo lugar, mostrar una antítesis, bla, bla, bla. Se complementa todo muy bien y esta película entiende que es una película primero y después una comedia. Eso pasaba al revés en las demás. Que hay ciertos ejemplos, por ejemplo, a mí me gusta mucho, me encanta Anchorman, la de The Legend of Ron Burgundy, que es el reportero, que creo que es junto con Virgen de los 40 y Ligeramente Embarazada, como las tres películas que ejecutan muy bien eso, pero de ahí en adelante marcaron tanta tendencia que eventualmente se disparaban en el pie. Y yo creo que esta forma de hacer cine también es inteligente en el sentido que respeta al espectador, porque yo creo que te da risa ese corte porque te permite pensar qué va a pasar y cuando no ocurre exactamente lo que estás pensando o al revés, tú descifras lo que pasó en ese momento que no viste, te está dando la libertad de que seas partícipe dentro de la historia y no nomás siga pasando y pasando y pasando algo. Se agradece. Sí. Y quiero aprovechar para mencionar esta secuencia que va con todo lo que estamos hablando. La secuencia de baile, Ajá. cuando llegan a la fiesta. Eso, es que siempre que pasa algo así, siempre que hay como un guiño a la fantasía, a, a la forma cinematográfica como antes se concebía, pues siempre me hace sonreír. Pero de alguna manera siente como hasta sacada de La La Land, ¿no? No sé, fue lo primero que pensé de se ven a lo lejos, hay una secuencia de baile, qué bien bailan, wow. Y perdón por resaltarlo cada vez, pero ese es un beat dentro de una historia que normalmente está reservado para el hombre cuando ve por primera vez a su crush, ¿no? Este momento de idealización, con la luz bonita a la mujer, casi un ventilador y todo, está invertido completamente y al que estamos viendo en ese contexto es a Nick, que pues tiene este look medio playerón Sí, incluso, no Stunt es, Boy. aunque ella dice que tradicionalmente atractivo, yo creo que sí es una cosa más contemporánea, De pero acuerdo. me gusta cómo vemos a través de los ojos de Molly cómo le gusta y se permite bailar con él y todo con su vestido de lentejuelas. Yo también disfruté mucho esa secuencia. Y creo que esto nos permite hablar de las sensibilidades. Porque incluso la semana pasada estamos hablando de cómo canónicamente, históricamente, los ámbitos creativos han sido male dominated. Es una realidad, Sí. pasa y por eso gran parte de las historias siempre parten como de una perspectiva masculina. Creo que esta película era esencial que la escribiera un grupo de chicas, de mujeres, y con la dirección, ahí no sé. Porque un director, o sea, en esencia, debería ser suficientemente hábil para entender la historia y a sus personajes por el simple hecho de ser un director y hacerle justicia al guión, ¿no? O sea, la voz creo que normalmente sí está en el guión. Ujú. Pero esta película incluso creo que Olivia Wilde, como directora, sí trae otro grupo de sensibilidades que tal vez un director hombre no hubiera traído consigo. Creo que la película es muy valiosa en mostrar de que ambos géneros y perspectivas comparten muchísimos principios. Sentimos el mismo tipo de curiosidades, sentimos el mismo tiempo de despertares, pero todo cambia pues en la perspectiva. Y esta película creo que Ujú. es muy exitosa en eso. Ha habido mucha discusión sobre eso que dices, si
hay una diferencia en la forma de dirigir de un hombre y de una mujer. Se habla mucho en el género de acción, en el género de superhéroes, que es el que está en boga. Si una mujer puede dirigir algo así y cuál sería la diferencia. Yo comparto tu opinión que, pues si es un buen director, es un buen director, sea del género que sea. Pero sí creo que, pues por la forma que nos hemos acostumbrado a contar historias, hay cosas que como hombre te dan el instinto de, quiero hacerlo por acá y a lo mejor no era por ahí y viceversa. Está interesante ver cómo al permitir que se cuenten las historias desde ambos lados, vas a encontrar riqueza siempre. Por acá y por ahí me sonó como a ángulos de dónde pongo la cámara. Totalmente. Porque luego, me digo, o sea, si tienes casos, esto se va a desviar un poco de la película, pero por ejemplo, Michael Bay, Uh-huh. que para mí es como el más macho filmmaker, Uh-huh. donde pone la cámara cuando están sus personajes femeninos, o sea, ahí sí tienes como la objetiviza, ¿no? Y como también eso, pues sí, es una perspectiva tonta, pero que incluso es ad hoc con su machones, ¿no? O sea, es muy difícil a veces cómo juzgar como de dónde está parado cada autor o realizador. Por ejemplo, voy a sacar el tema de Woody Allen ahorita rápido. O sea, más allá de que Uh-huh. sea o sea considerado un enemigo para a las corrientes femeninas progresivas de nuestro tiempo, el hombre ha escrito muchos de los grandes papeles femeninos del cine popular americano. Y creo que lo ha hecho con una humanidad tremenda, desde afuera tal vez, pero siempre lo ha hecho de manera muy digna. Y creo que por eso en algún momento había como este auge de las actrices queriendo trabajar con Woody, ¿no? Uh-huh. Alguien más, Noah Baumbach, Frances Ha, la escribió con Greta Gerwig, es su esposa, es una película que se nota que la hizo enamorado, pero es una gran película sobre una mujer creciendo y la dirigió un hombre con una... Bueno, es que no es uno de los grandes, ¿no? Tiene un estilo, una voz y un entendimiento como del humano muy, muy grande. Y que eso le permite, pues, o más bien enriquece nuestro argumento de que un buen director en esencia debería ser capaz de dirigir cualquier historia, ¿no? Y diversificarse. Claro. Pero, no lo sé. Creo que también hay presiones económicas. Obviamente yo creo que Michael Bay sabe que cierto contenido vende y el tipo de películas que hace están hechas para tener grandes audiencias, principalmente masculinas, que quieren explosiones y quieren chichis. Es la verdad. Y sí, esta película dirigida por otra persona quizás hubiera tenido esa tentación de en varias escenas, como dices, colocar la cámara en ángulos más comprometedores o que le permitan una visión pues masculina, cuando esta película debería estar centrada en lo que están viendo las mujeres. Que es una crítica que es muy raro, güey. Todo esto como que regresa a cosas que ya hemos hablado fuera del show. ¿Qué pasa con Blue is the Warmest Color? La vida de Adele, la vida de Adele. Recordamos esa película dirigida por, ay Dios, Abdelatif Kechiche. Sorry. 10 de 10. Que fue criticado fuertemente por, bueno, tener un drama romántico lésbico. O sea, la película sobre despertar sexual de una pareja lesbiana. Y hay una secuencia de sexo como de 20-30 minutos. Que es sumamente sexualizante. Y que en esta película donde tenemos nuestro momento íntimo con el personaje de Amy y la chica bonita rebelde de la escuela, que se siente tan auténtico, tan realista, tan respetuoso incluso como de la humanidad, no solo de ellas como actrices, sino como de personajes. Que es donde dices, caray, claro que sí, tú sí entendiste la escena. Que no era sobre, mira qué bonitas están tus actrices o tus personajes. Que se me hace interesante, ahorita no sé por qué me acordé de una escena de Superbad, que ya parece que estamos hablando de las dos al mismo tiempo. Pero iba a pasar. Sí, después podemos ver si hablamos de esa película en específico, pero me acordé de una escena, hace mucho que no la veo, pero todo el tema era sobre consentimiento, sobre si debería de o no de acostarse con la chava cuando está con cierto grado de alcohol. Y en esta película, aunque nunca hacen ese tipo de comentarios, Olivia Wilde asegura que sus personajes estén asegurándose la una a la otra de ¿estás bien con lo que está pasando? Vamos a seguir, sí. Se ve la duda que tienen las dos, pero se preguntan, ¿quieres? Sí, sí quiero. Vamos. Y eso no significa que gracias a eso te vas a quitar las
incomodidades o los problemas, de todas maneras le vomita encima y tiene momentos pues más chuscos, pero sin sacrificar este otro lado. Que la película asume que todos los personajes son buenos, ¿no? Que no está mal. Uh-huh. Pero por lo mismo funcionan las dinámicas y no tienes que darte como ese break para dar este tipo de explicaciones o justificarse, ¿no? Sí. La realidad es que ojalá todas las escuelas fueran, o el grupo de generaciones fueran así, güey. O sea, regreso. Es woke. Y de alguna manera la película es un poco preachy, pero creo que esto también nos va a acercar a una discusión de que si a veces las películas tienen una responsabilidad, ¿no? Como de cómo proyectan las cosas. Creo que de alguna manera esta película, tal vez inconscientemente, si dice, si tengo la oportunidad de contar una historia acerca de estas dos amigas en un punto tan importante de su vida, con una misión y un viaje tan empático, ¿por qué no aprovecho y además hago algo que proyecte cómo deberían tal vez ser las cosas? Que no quiere decir que tengan que ser así, pero bueno, no sé tú qué piensas al respecto. Yo creo que indudablemente un director va a terminar poniendo su visión del mundo en su película, sus valores, sus visiones morales, su tipo de gente que cree. Se habla mucho sobre si crees que la gente es buena en el fondo o es mala y la sociedad los hace de una u otra forma. Yo sí creo, estoy de acuerdo que Olivia Wilde presenta en esencia personas buenas que son malentendidas en su mayoría, pero que todos en general tienen buenas intenciones. Y cuando no lo hace, no lo ves. Te presenta un estrangulador que también es muy gracioso de enterarte que este hombre que les está diciendo que sean más cuidadosas, que no confíen en la gente, es un asesino, ¿no? Sí, buen Creo gag. que son guiños inteligentes. En el caso de esta película yo creo que fue de esta manera porque se ha contado de tantas otras formas más ambiguas esta historia que eligió la directora y las guionistas contar una historia más agradable. Es una película que se siente que se está divirtiendo consigo misma. Y me gusta mucho cuando el cine puede hacer eso. No todo el cine tiene que ser súper serio, incluso si estás hablando de cosas importantes. Hay momentos tremendamente absurdos en la película que son bastante divertidos. Y se supone que el cine tiene que ser divertido tanto de hacer como de ver. No, y es una película que creo que sí transmite eso. O sea, y es como una cualidad que es rara porque no siempre está ahí, pero esto es evidente y dices, todo el crew se ve que se la pasó bien, que estaban felices con el tipo de película que estaban haciendo. Y algo que yo le aplaudo a la película, creo que también es relevante como en nuestros tiempos, es como es una película sumamente diversa, o sea, hablando de representación. O sea, tienes un personaje que es como de background mexicano, ¿no? Creo que lo dice, de que nunca has hecho el amor con un hombre mexicano, bla, bla. O sea, Sí. tienes como, luego tienes, o sea, uno de los personajes es asiático, bla, 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 bla. O sea, es capaz de proyectar y describir el mundo como es, diverso, pero sin ponértelo en la cara. Que ese es mi problema con muchos de los contenidos que se están popularizando en servicios de streaming, en el cine, ¿no? De querer ser diverso porque tengo que serlo. Esta película es súper, le aplaudo la autenticidad y lo real que es en cómo describe todo esto. O sea, no se tiene que esforzar para decir, así es esto, así es, y es lo que estás viendo, y punto. Y a mí eso se me hace sumamente valioso. Y creo que se ata a otro tema del que también hemos hablado fuera del podcast sobre cómo construyes la comedia con personajes diversos. Porque creo que cuando algunas películas se permiten tener, pues, muchos orígenes étnicos y muchos orígenes sexuales y lo que quieras, siente la necesidad de burlarse de ellos, como hacer los chistes a costa de ellos. Y esta película creo que en ningún momento se burla de los personajes, o por ser mexicanos, o por ser gays, o por ser lo que sean. Se burla de ellos, pero no por esa razón. Se burla como de las dinámicas que ellos permiten, ¿no? Y que realmente, o sea, si uno lo piensa y de ahorita andamos súper woke, súper en boga hoy, Jorge. Pues eso es un tema de discusión de lo que se está viviendo tal vez aquí en México, de dónde está el humor. El humor no está en el otro, debería estar en la dinámica que hay con el otro, ¿no? Y porque si no solo es apuntar y burlarse, y eso no es comedia. O sea, la comedia está en las dinámicas, en el contexto, en el flow, en el intelecto, bla, bla, bla.
Sí, obviamente puede ser gracioso cómo habla una persona. Los acentos pueden ser divertidos. Sí. Pero si te basas solo en eso para hacer comedia, te estás perdiendo algo más rico. Que creo que es mi problema con comediantes como Sofía Niño de Rivera. Y creo que sus similares, ahorita se me van sus nombres, pero toda su comedia se basa en, ay, ¿ya viste qué pendejo está él? Y creo que no es el tipo de comedia que yo busco en el cine y por eso te recomendé esta porque sé que eres alguien a quien le gusta la comedia y la comedia que trata de ser un poquito inteligente. Es cine divertido e inteligente. Inteligente y sumamente sencilla. Ujú. Y inteligente en cómo utiliza sus recursos, o sea, es eficiente. Sí. Es sencilla en la cuestión de que creo que su presupuesto fue de $6 millones. Y se siente como una película con una historia que vale $100 millones. Claro. Y sí, chistes graciosos. Y que además la comedia que promueve, sí, es inteligente sin ser intelectual, o sea, sin ser snobby. O sea, es inteligente porque entiende las dinámicas, entiende que la comedia viene de la química, del timing, que entiende su era, y además es muy observacional. Y Ujú. bueno, que ese es el tipo de comedia que yo más disfruto, que sí tiene que ver mucho como con lo verbal, ¿no? Que hablábamos de la Ujú. comedia verbal, pero que entiende que es una película primero y comedia después. Entonces, Jorge, para cerrar, pues creo que sí nos gustó Booksmart, ¿no? ¿O qué piensas? Yo creo que sí. Se me hace que tenía miedito cuando te la sugerí, porque no sabía cómo ibas a reaccionar a ella. No por decir que esperara que no la pudieras apreciar, pero siempre cuando uno recomienda algo que nos gusta y quizás no fue tan popular, nos da miedo que nos digan, oye, eso que te gustó está chafa, ¿no? Pero en este caso me agrada que no sea así. No, siempre que... A ti sí te tomo la palabra. Siempre que me recomiendas algo, digo... Jorge, más allá de que, además de que podamos saber qué nos gusta al otro, porque creo que sí sabemos por qué nos inclinamos más, creo que muchas veces hemos logrado invitarnos a consumir cosas que no lo haríamos tan normalmente. Ujú, Y pues eso también es lo padre de tener una amistad creativa, ujú. colaborativa. Y ese es el punto también de Acercamientos Podcast. Totalmente, y que en el momento en el que podamos no estar de acuerdo, porque creo que en estos 4 episodios hemos estado bastante en la misma página, nuestros desacuerdos deben de ser porque el texto o la película misma no sostiene ciertas cosas, no necesariamente porque a mí no me gusta lo que a ti te gusta, ¿no? Creo que tal vez es momento de que ya nos polaricemos, Jorge. Quién sabe, tal vez la siguiente semana hablemos de una película en la que no estamos en la misma página. Pero siempre con respeto, amigos. Jorge y Siempre yo con respeto. nos respetamos mucho mutuamente y además respetamos el craft del filmmaking. Que es el corazón de este podcast y también tratar de compartirlo con más gente. A veces sí hablamos desde la perspectiva de gente en el medio audiovisual, pero queremos que más gente que no, pues que no estudió cine pueda entender las películas de otra manera. Así es, romper paradigmas. Vean películas en blanco y negro. Es que mi novia no le gustan las películas en blanco y negro. Pero bueno, esa es otra Ocurre discusión. mucho, ¿eh? Sí, como que ya nadie se anima a ver algo que no está a color. Y todo es culpa de que estamos contaminados por imágenes todo el tiempo. También Sí. ya hablaremos de eso. Y del buen Marty y lo que dijo. Y creo que las mismas películas han hecho construcciones respecto a el cine viejo que desinvitan a la gente. Como que cuando relacionas cine en blanco y negro como cosa vieja aburrida, no te dan ganas de verla. Pero hay muchas joyas allá afuera. Sí, cientos de miles. Que ojalá Jorge y yo tengamos el tiempo para hablar de ellas en Acercamientos Podcast. Y si ustedes se permiten escuchar el podcast y nuestras discusiones de estas películas, los invitaría por favor a que dieran una review en Apple Podcasts o en nuestro Instagram si quieren, pero hay muchos recursos, estamos en Spotify, estamos en YouTube, los invitamos a que nos digan de qué película les gustaría hablar, de qué opinan de lo que hemos dicho aquí en el programa y pues nada, que se sumen al proyecto. Sí, les agradecemos a todos los que nos han escuchado desde el primer episodio. Si se van uniendo, suscríbanse en YouTube, en Spotify, síganos en Instagram en acercamientos podcast, en nuestras redes personales, gabriel.m.
Y JHB95. Y esto fue el episodio 4 de Acercamientos Podcast. Booksmart, la pueden rentar en Amazon Prime por 40 pesos y estuvo en Netflix hace poquito, así que ojalá regrese. Pero búsquenla. Ojalá que sí. Vale mucho la pena. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Jorge. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gabriel. Qué bueno, Jorge. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Adiós.